Buenos días con todos. ¿Cómo estamos? Estamos separados. Veo mucha gente por acá. No, poca gente acá, poca gente acá. Me voy a parecer cada vez a mi perrito. Es un pug que tiene los ojos así. Bueno, el día de hoy, para mí han sido muchas cosas. Esto de estar por primera vez en la batería y tener que predicar, mucha información. pero, pero la gloria de Dios siempre se manifiesta. Y eso es hermoso porque cuando te dejas usar por Dios, las cosas fluyen de una manera en la que nosotros realmente no entendemos. Pero están ahí. Hoy quiero contarles, como siempre, una historia. A mí me encanta contar una historia, una pequeña historia, pero antes de esto vamos a empezar con una oración. Así que acompáñenme, por favor. Papito Dios, queremos poner esto en tus manos, Señor, como siempre. Tú eres el mejor para llevar cualquier situación, Señor, y queremos poner esta prédica, Señor, que todo lo que digamos en este momento, mi esposa y yo, sea salido directamente de tu voluntad, papá. Que pueda servir de edificación y que sea palabra viva para los que están escuchando, papá. En el nombre de Jesús nos quedamos en tu presencia y nos quedamos en tus manos. Amén. Ok, entonces, vamos a empezar con una pequeña historia, como les decía. Resulta que había un hombre que se comenzó a hacer muy famoso. Es un hombre que vivía en una selva muy alejada de la ciudad. Es en un lugar, en un campo. Y este hombre era famoso y había llegado a oídos de los demás la historia de que nunca había pecado. Este señor se decía que nunca había cometido un pecado en su vida. Vivía en la selva ahí con su familia, pero nunca había pecado. Y resulta que esta historia llega a oídos de un periodista, de un canal de televisión. Así que mandan al periodista para entrevistar a este hombre. Y cuando cuando el periodista llega, le comienza a hacer las preguntas, ¿no? Le comienza a decir, bueno, todos me dicen que usted es un señor que nunca ha pecado en su vida. ¿Cómo es esto posible? ¿Me puede contar un poco? Usted nunca ha mentido. Y dice, sí, yo nunca he mentido. Y nunca ha engañado a su esposa. No, tampoco lo he hecho. Y no se ha robado nada en su vida, ni siquiera un lapicito en el colegio, en la escuela. No, yo no he hecho nada de eso. Yo nunca he pecado en mi vida. Y el entrevistador se queda así frío y dice, ok, ¿usted se siente orgulloso de todo esto? Por supuesto que me siento orgulloso. Y para los que no entendieron, ahí está el pecado. Y vamos a explicar y vamos a darle un sentido a esta historia un poquito más adelante. Y quiero contarles, creo que ya estamos. La prédica de hoy se llama Diseñados diferentes y unidos por la cruz. ¿Ok? Tuvimos un pequeño inconveniente con las diapositivas, pero vamos a la siguiente. En Génesis 1, 26 al 27 dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Esto es en el inicio de los tiempos, ¿cierto? Dice que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Aquí podemos ver que nosotros tenemos un diseño intencional de parte de Dios. Dios nos creó con un diseño muy parecido, como dice aquí en el versículo, muy parecido a Él. Nosotros nos parecemos en todo sentido a Dios. Dice que nos creó tanto a su imagen y semejanza que no solamente nos parecemos en la parte, no sé si en la parte física realmente, en la parte espiritual somos hechura suya, pero también hay una parte, y es que la parte emocional también es creada a imagen de Dios. Nuestra parte emocional, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Así que, ¿qué significa esto? Nosotros fuimos creados con una dimensión emocional similar a la de Dios, pero ahora vamos a decir, ok, mi temperamento, mi forma de ser en realidad se parece a Dios. O sea, Dios actúa como yo actúo. Y aquí es donde viene la cosa. Nosotros reflejamos ese carácter de Dios, pero de una forma muy limitada. Es una forma muy pequeñita del carácter de Dios. Y ahora vamos a descubrir y vamos a ir viendo durante esta prédica qué es lo que Dios nos llama a hacer para parecernos más a Él. ¿Ok? Entonces, estamos
Estamos hablando del inicio. En Génesis 1 al 2 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hay una corriente teológica en todo esto que nos habla que entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis pudo existir una brecha de tiempo muy grande. Nadie lo sabe realmente. Y yo les voy a decir por qué. Resulta que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo les pregunto, ¿Dios crea cosas sin forma? ¿Dios crea cosas sin propósito? ¿Dios crea cosas mal hechas? Yo no creo. Y resulta que en el versículo 2 ni siquiera pasa mucho. Al siguiente versículo del inicio de la Biblia dice que la tierra no tenía forma, estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, esto nos deja entrever que hubo una situación entre el 1 y el 2. Algo pasó para que la tierra se haya desordenado de esa manera, para que esté vacía, para que esté sin forma. Así que, si Dios todo lo hace perfecto, siempre hay una cosa, algo que pasa que distorsiona el plan original de Dios, que distorsiona ese diseño perfecto que Dios tiene, ya sea en la tierra, ya sea en el universo, o sea con nuestras vidas. Así que vamos en el Génesis mismo, estamos en Génesis 3, que nos habla de la caída del ser humano. Y es lo mismo, lo que les vengo explicando con respecto al universo y a la tierra y cómo se distorsionó todo esto. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Resulta que Adán y Eva fueron creados con un propósito. Fueron creados para señorear la tierra, para señorear a los animales, para ponerles nombre, para... Realmente todos conocen la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el pecado cuando Adán y Eva desobedecen y comen del fruto prohibido? Resulta que hay una distorsión también, porque ellos tenían un carácter muy similar al de Dios. Ellos tenían un carácter que reflejaba el verdadero carácter de Dios, de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos pecan, resulta que hay una distorsión también en su identidad. Y esta distorsión, seguramente alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué nosotros, siendo descendientes de humanos caídos, por decirlo así, de Adán y Eva, por qué actuamos de la manera en la que actuamos? ¿Por qué respondemos como respondemos siempre? ¿Por qué sucede que a veces hay cosas que nos sacan la piedra, como dicen algunos, y actuamos de una manera en la que no queremos? Así que, ¿qué nos deja ver esto? Que nuestro carácter de una u otra manera también está caído. Nuestro carácter refleja el carácter de Dios, pero distorsionado. ¿Ok? Entonces somos un reflejo distorsionado de lo que realmente Dios quería para nosotros. Bueno, no todos son malas noticias, vamos a seguir. Les voy a contar. Hay varios tipos de personas y con esto les voy a explicar algo. ¿Tenemos psicólogos aquí tal vez? ¿Hay alguien que sea psicólogo? Psicólogo, muy bien. Bueno, tú no me vas a dejar mentir aquí. Vamos a ir, hay varios tipos de personas y hay varios tipos de personalidades. Yo recuerdo a Angie cuando estaba en Teleamazonas, cuando trabajaba en un canal muy conocido de acá. Ella era de esas personas que les ponían en todos los puestos porque ella tenía que solucionarlo todo. Y si es que faltó le ponían en este puesto y tenía que hacer el doble de trabajo y adivinen qué, tenía que alcanzar a hacer las cosas. No había chance de que ella diga, no alcancé a hacer esto o no alcancé a hacer el otro. ¿Por qué? Porque todo salía en vivo, todo salía al aire en vivo y tenía que estar todo listo, sea como sea, era debido a muerte. Si es que se enfermaba el jefe, ya le tocaba ser de jefa, si se enfermaba el conserje, le tocaba ser de conserje. Y bueno, estoy exagerando un poco, pero hay personas que son así, ¿cierto? Hay personas que se mueven, tienen una energía muy activa y están siempre buscando la solución a las cosas. Hay otras personas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy opuesto, que se han dado cuenta que no pueden hablar sin llorar o tienen que contar algo que tal vez marcó su vida de alguna manera y cuando, digamos, yo le llamo a alguien y viene acá y comienza a contar su historia y ni bien comienza a llorar y no pueden parar de llorar. Hay personas así, hay personas más sensibles, ¿no es cierto? ¿Ok? Hay también otro tipo de personas, por ejemplo, tenemos una persona, nosotros tenemos un pastor, bien guapo, por cierto. Tenemos un pastor y no soy yo. No, mentira. Que siempre está alegre.
Son personas que siempre están felices, están para uno, están con los brazos abiertos. Cuando tienes algún problema, cuando tienes alguna dificultad y todo el mundo está con cara larga, viene siempre esta persona que viene con la sonrisota y es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo así están así? Y todo el mundo triste y esta persona siempre está extrañamente feliz, está con un gozo indescriptible, ¿cierto? Hay ese tipo de personas también. Y por último hay personas como yo, que les gusta mucho la soledad, les gusta mucho, no sé si existe esta palabra, pero introinspeccionarse, es como estar pensar mucho, analizar las cosas. A mí me encanta, por ejemplo, manejar moto. Y esa es una de las razones por las que yo manejo moto, porque estoy solo, porque nadie me acompaña, porque voy en el casco escuchando algo. Eso no quiere decir que esté harto de mí, por si acaso. No, tal vez Angie de la moto sí, pero la moto no está harto de ti, ni yo tampoco. Bueno, la cosa es que me encanta estar en la moto y sentirme libre en ese momento, sentir el viento en la cara, ir en paz. Y esa paz a veces a mí me permite reflejar esa misma paz a las otras personas. Y me encanta hacer esta manera de ser. Y como ustedes pueden ver, hay mucha variedad de personas, pero sobre todo vamos a hablar hoy de los tipos de temperamentos que hay en las personas, ¿ok? Y cómo esto se va uniendo con todo, ya vamos a ir viendo. Ok, los temperamentos, según la psicología, hubo un psicólogo médico, bueno, había sí, porque ya falleció hace mucho, se llamaba Hipócrates, aunque suene un poco hipócrita, el tipo tenía un punto y tenía un punto muy bueno. Él dijo que las personalidades, este tipo vivió 400 años más o menos antes de Cristo, para que tengan una idea, o sea, bien antiguo. Y a pesar de que él vivió antes de Jesús, él ya nos habló de ciertos temperamentos de los cuales Jesús nos va a ir reforzando, pero eso viene después. Él nos dijo que hay 4 temperamentos específicos con los cuales nosotros nos podemos, como humanos o como personas, nos podemos identificar. Y estos 4 temperamentos son el colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Perdón un segundo. Ustedes han oído hablar de eso, ¿no es cierto? ¿Y se identifican con alguno? ¿Quién dice, yo soy colérico? ¿Quién dice, yo soy melancólico? Yo soy tal? Nadie. Hoy vamos a descubrir. Ay, todo caliente eso. Ok, tenemos los temperamentos colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Y es más o menos de lo que les hablé hace rato. ¿Qué pasa con el temperamento colérico? En el temperamento colérico son personas que suelen demostrar mucho liderazgo. Son personas con capacidad de decisión. Son personas que realmente logran ver la solución en donde los demás no lo ven. ¿Se acuerdan que les hablaba de mi esposa? Esas personas que se mueven en donde se necesite. Eso es un temperamento colérico según Hipócrates. ¿Ok? También está el melancólico. El melancólico, en cambio, son personas más sensibles, son personas que le encuentran más profundidad a las cosas, son personas que tienen una sensibilidad emocional muy intensa, muy intensa. Las personas que a veces no pueden parar de llorar mientras hablan o no pueden contar cosas sensibles porque en realidad les llega el sentimiento y se ponen así, son personas de temperamento melancólico. Tenemos estas terceras personas que son de tipo sanguíneo, es un temperamento sanguíneo. ¿Han escuchado el dicho de la sangre en el ojo? Es que tengo la sangre en el ojo, ahorita estoy con un enojo. Resulta que estas personas, a pesar de eso, también son personas muy alegres, entusiastas, son personas que logran sociabilizar bien. ¿Se han dado cuenta esas personas que llegan a un lugar y comienzan a saludar con todo el mundo y se conocen con todos y son el alma de la fiesta? Estas personas son las sanguíneas. Y por último están los flemáticos, que suena medio raro. ese soy yo. Son personas que siempre les gusta estar en paz, les gusta la diplomacia, son estas personas que son armoniosas, que intentan siempre ser mediadores dentro de los problemas. Cuando se han visto en las personas que siempre están, no se peleen, tranquilos, no tenemos que llegar a tanto. Ese tipo de personas son flemáticas. Entonces, ahora, sin irnos tan allá, estas 4 temperamentos que tenemos acá, vamos a leer lo que dice en Romanos 3:12. Y en Romanos 3:12 dice: todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, dice Pablo a la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto?
quiere decir que este temperamento realmente está mal. Quiere decir que tenemos que cambiarlo. Quiere decir que tenemos que modificarlo de alguna manera. ¿O que Dios me hizo falluco? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan lo que hizo con la tierra Dios? Él la creó y después estuvo desordenada. No fue que la creó desordenada. ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro ser? ¿Qué pasa con nuestra persona? Resulta que Pablo en este versículo presenta un estado universal del ser humano, pero sin Cristo, sin Dios. Entonces, por eso Pablo dice, todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Ahora, esta palabra, esta referencia que hace a este versículo es una palabra griega específica que es la palabra echreotesan. Esa es la palabra en griego. Y esta palabra, en la parte del versículo en donde dice juntos se han corrompido, eso significa echreotesan. Y significa específicamente se hicieron inútiles. Esa es la palabra que está en el griego, significa se hicieron inútiles. No que se han corrompido nada, se hicieron inútiles. Y esto tiene una connotación, esta palabra en el griego original tiene una connotación agrícola. ¿Y a qué me refiero con esto? Resulta que hay ciertos instrumentos en el mundo agrícola que sirven para un trabajo, ¿cierto? Como en todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta herramienta que fue creada con un propósito llega a un momento en el que pierde su utilidad. Pierde la utilidad específicamente por deterioro, ¿ok? Y esto se refiere a un diseño que ya no cumple su intención original, la intención original con la que fue creada. Así que, asimismo, yo creo que el temperamento de Dios, ese temperamento que Dios puso en nosotros, sin la redención de Cristo, se desvía y deja de representar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? En este versículo, básicamente lo que está diciendo es que, bueno, todo el versículo en realidad grita la necesidad de una redención interna, no solo externa. Y como les digo, vamos a llegar a esto, pero para entenderlo, tomemos en cuenta que hay el otro punto que siempre Satanás está intentando en nuestras vidas por medio del pecado. No intenta destruir, iba a decir que intenta destruir nuestro temperamento, pero no lo destruye, sino que lo desfigura. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos dejamos llevar, no por la presencia de Cristo, no por el Espíritu Santo en nosotros, sino que nos dejamos llevar por lo que el mundo nos dice. Pasa que nuestro temperamento no se destruye, no es que se queda atrás, no es que se queda a un lado. Nuestro temperamento se desfigura, se transforma hacia el mal. Y ese mismo temperamento del que hablamos, que estaba todo bonito y fuimos creados con un propósito, puede significar algo totalmente diferente. Ahora, en el mismo Romanos 3:12, todo esto que fue hecho para reflejar los aspectos de Dios, realmente se comienzan a convertir, como digo, en aspectos opuestos. Por ejemplo, ya comenzamos a demostrar egoísmo, comenzamos a demostrar orgullo, temor tal vez, miedo. ¿Quién no ha tenido miedo en la vida? Y la buena noticia es que Cristo vino con una intención muy fija para nuestras vidas, y esta intención fue restaurar la imagen original con la que fuimos creados. Esta imagen original en nosotros comienza desde adentro, desde nuestro temperamento, desde la forma en la que nosotros recibimos las cosas y demostramos a los demás de qué estamos hechos, básicamente. Hay una historia que decía, me acuerdo en este momento, ¿qué pasa si es que alguien está con una taza de café y va caminando y de pronto se tropieza? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Se riega el café, ¿no es cierto? Así de simple. Y parece muy sencillo, pero cuando tú estás caminando por la vida y te tropiezas, ¿qué sale de ti? De lo que estás lleno. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy lleno de orgullo, que si yo estoy lleno de enojo, estoy lleno de ira, cada vez que yo me tropiece o alguien me ponga una piedrita ahí, o simplemente por descuidado yo mismo me tropiezo en la vida, lo único que va a salir de mí es de lo que estoy lleno. Nada más. Así que esta es la manera en la que se puede representar. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Ok? Acuérdense de todas las personas que están en la Biblia y vamos a hablar de cosas muy puntuales. Por ejemplo, Moisés. Moisés era una persona, la recordamos a Moisés como el que liberó el pueblo, ¿no es cierto? Como el que hizo grandes obras, abrió el mar en dos. Pero Moisés, antes de que lo llame Dios, Moisés era una persona súper insegura. Era una persona con miedo, con temor. No, yo no quiero hacer eso, será para mí, será yo. No, o sea, no demostraba absolutamente nada del carácter de Dios en él, porque Moisés todavía no era llamado por el Señor. Recién estaba empezando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Aarón? Aarón, el hermano de Moisés. Aarón, apenas Moisés se fue, cuando ya estaban en el desierto, cuando ya salen de Egipto, apenas se fue a la montaña a hablar con Dios para que le dé las tablas. Justamente le iba a dar las tablas a Moisés Dios para que llegue con los mandamientos. ¿Y qué pasa? Moisés comienza a bajar las graditas de la montaña y llega con las tablas y se da cuenta que Aarón se había dejado llevar por el pueblo y el pueblo ya estaba haciendo un becerro de oro, porque simplemente se cansaron de esperar a Moisés, de que llegue, a qué hora llegará. Así que hagamos un becerro de oro, necesitamos adorar a alguien. Y se dejó llevar por el pueblo en este caso. Pedro, ¿hasta cuándo Pedro? Pedro hablaba sin pensar. Cuando le lavan los pies le dice, no, ¿cómo vas a hacer esto conmigo, Jesús? Ay, Pedro, es que si no hago esto no vas a poder tener parte conmigo. Bueno, entonces báñame. O sea, súper imprudente, ¿no? Pedro reaccionaba con pasión. ¿Se acuerdan cuando estaban con Jesús? Y Jesús ya iba a ser aprendido por los romanos. Y están ahí y dicen, ¿tú eres Jesús? Sí, yo soy. Y Pedro lo que hace, en lugar de quedarse quieto, quedarse callado, saca la espada y le huele en la oreja a uno de los Malco se llamaba, uno de los centuriones romanos que estaban en ese momento ahí. Súper impulsivo, súper loco, Pedro, ¿no? ¿Qué pasa con Pablo? Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era nada más y nada menos que un perseguidor de cristianos. De hecho, era un asesino. Esa era su labor en la vida. Él tenía si no me equivoco, él tenía un maestro que se llamaba Gamaliel y él aprendió todo lo que tiene que ver con la Torá, con los 5 primeros libros de la Biblia, con lo que existía en ese momento. Él aprendió todo esto y lo distorsionó de una manera en la que supo que tenía que exterminar a los cristianos, porque los cristianos eran una amenaza. Pero ¿qué pasa? Dios comienza a llamar a cada una de estas personas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa aquí, como dice en Efesios 2:10? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces vemos que todo esto se comienza a transformar, y cada vez que cada uno de estos personajes tiene un encuentro verdadero con Dios, comienzan a transformar su temperamento. Los temperamentos que yo les había dicho pueden encajar perfectamente dentro de los 4 temperamentos que les enseñé, pero ahora los vamos a ver redimidos por Dios. Y hay una cosa especial, porque Moisés, básicamente esa sensibilidad que tenía, que era súper miedoso, súper temeroso, se transforma en una intercesión interminable por el pueblo. Moisés se vuelve una persona que cada vez intercedía por Israel para que no sean destruidos, porque hacían cada tontera, cada bobería que Dios ya decía, ya no quiero saber nada más de esta gente. Y Moisés estaba ahí de rodillas intercediendo por el pueblo. Y estaba listo para cuando suceda cualquier cosa, para que el pueblo sea salvo nuevamente. ¿Qué pasa con Aarón? Más tarde lo vemos como un sacerdote intercesor. No sé si se acuerdan, la anterior vez que estuve acá predicando hice una historia sobre lo que hacía el sacerdote en ese entonces para el perdón de los pecados. Aarón era uno de esos. Era de los que se ponía ahí al frente de la batalla para que Dios perdone los pecados del pueblo. Fue un sacerdote después de haber sido una persona que incluso influyó al pueblo para que crea en el becerro de oro. ¿Qué pasa con Pablo? Con Pedro vamos primero. Pedro, esa energía que tenía Pedro se convierte realmente en un evangelismo poderoso. Y dense cuenta, el mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre ti, sobre esta piedra que eres tú, voy a construir mi iglesia. Entonces, si se dan cuenta cómo de este temperamento súper distorsionado que tenía Pedro cuando tiene un encuentro con Jesús, ya el temperamento comienza a cambiar.
Y esto estamos hablando recién cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Pablo? Pablo ya es después de Jesús, cuando ya le crucifican a Jesús, después de esto, esa fuerza que tenía Pablo y que la ocupaba para el mal, porque era para perseguir cristianos, la transforma en un celo. Realmente es el apóstol, yo digo, es el apóstol de los gentiles. Pablo nos enseña que el amor de Dios es mucho más grande que simplemente, que no lo podemos encerrar solo en un grupo de personas, como en ese momento se creía, que solo a los judíos se les podía considerar salvos. No, Pablo nos enseña que Dios amplía su amor hacia los gentiles, hacia nosotros, y nosotros también podemos ser redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Perfecto. Ahora, yo creo que para este momento, cada uno de ustedes ya debe haber identificado su temperamento, tal vez. Sí, de los 4 temperamentos ya se deben haber familiarizado con uno. Así que le voy a dar paso a Angie para que les explique algo mucho más profundo. Bueno, ahora, como ya tenemos todos identificado nuestro temperamento, vamos a recordar cuáles había. Y ustedes me van a ayudar. ¿Les parece? A ver, vamos. El primero, o alguno que se les ocurra, colérico. ¿Ya? El otro, melancólico. El otro, muy bien. Y el final, el último, muy bien. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Han aprendido en la escuelita. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros a estas alturas ya sabemos más o menos cuáles son las características que nos identifican. Pero vamos a hablar de las características según el diseño original y según la distorsión, ¿ya? Entonces, el colérico, según el diseño original, tiene capacidad de liderazgo, también tiene capacidad de decisión y mucha energía para avanzar. Entonces dirán, yo soy colérico y orgullosos de que somos coléricos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando este diseño original se distorsiona? El colérico, en lugar de mostrar una capacidad de liderazgo, lo que hace es demostrar autoritarismo, también ira e intolerancia. Entonces, lo que Dios creó como una capacidad de liderar, de decisión y una energía, con energía para avanzar, se distorsiona y ahora somos unas personas autoritarias, somos unas personas que demostramos ira o que nos salimos de nuestros cabales así rapidito y que somos intolerantes, ¿ya? Y ahora, en lugar de usar nuestra fuerza, mejor dicho, usamos ahora nuestra fuerza para dominar y no para servir, ¿ya? Este es un reflejo, esta luz, este fuego que tiene el colérico ya quema, ya no se usa para iluminar. Una diferencia es que prendamos una velita y se ilumina el lugar, que esa misma vela se sale de sí y se quema todo, ¿no es cierto? Entonces hay una pequeña diferencia en ese punto. Y ahora, vamos con el temperamento melancólico. ¿Cuál es el diseño original? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál les decíamos que eran las características del temperamento melancólico? Muy bien, son muy sensibles. Son muy profundos y tienen una percepción emocional súper intensa. Entonces, mientras vamos describiendo esto, todos ya tendremos en nuestra mente tal vez a una persona que decimos, chuta, esta persona entonces de ley ha sido melancólica, porque yo tengo una sobrina que es melancólica y ella siente todo muy intensamente y cuando está feliz se desborda de alegría, pero cuando está triste se lanza en el piso y se revuelca en su tristeza y soy un gusano y da ganas de darle unas palmaditas así como para todo va a estar bien. Pero esto es lo que pasa con el diseño original, ¿no es cierto?, de los melancólicos. Pero ¿qué pasa cuando esto se distorsiona? Se vuelven personas pesimistas, tienen una tristeza crónica y están constantemente criticándose. Entonces vamos a hacer una evaluación. ¿Soy yo una persona que me he vuelto pesimista? ¿Soy yo una persona que estoy criticando constantemente? ¿Soy yo una persona que tiene una tristeza crónica de la vida? Esto nos sirve para ir evaluando cómo estamos nosotros, ¿ya? Ahora, esta persona, el melancólico, se encierra en su mundo y no va a tener esperanza. Como yo les decía, mi sobrina, una vez que ella se metió en el abismo,
no hay quien le saque. O sea, ella sale cuando ella quiere salir, pero a veces se pasa días ahí en el hueco, así como llorando. Y tú vas y le quieres como decir, como tranquila, todo así, y nada, igualita está ahí metida en el hueco. Y no tiene esperanza, ¿ya? Entonces, esto puede ser que sea una cosa como súper lindo, algo súper lindo que estén viendo. Sin embargo, esa belleza se convierte en dolor, ¿ya? Entonces mientras vamos contando estas características, la idea es que cada uno de nosotros podamos ir evaluándonos y podamos decir, parece que por ahí hay un rasguito medio melancólico, medio flemático, medio colérico. Ahora, vamos a hablar del sanguíneo. Recuérdenme, ¿cuál era la característica del diseño original del sanguíneo? Muy bien, una es sociable, es entusiasta, es alegre, exactamente. Y tiene mucha capacidad para sociabilizar. Yo, mientras íbamos haciendo la prédica con mi esposo, yo le ponía nombre a cada temperamento. Yo decía, esta persona es de esto, esta persona es de esto. Y ustedes se darán cuenta también, ¿no es cierto? Ya. En cada una de sus situaciones, familias, tendrán una persona que dice, esta persona es de esto. ¿Qué pasa cuando este temperamento se distorsiona? Son personas que se vuelven inmaduras, que presentan irresponsabilidad y superficialidad. Ya, este temperamento va a buscar su placer en vez del bien común. Su risa es vacía. Ya no es una persona que muestra gozo, ya no es una persona que, como cuando el gozo del Espíritu Santo nos llena, es algo que contagia, que irradias y todo el mundo a tu alrededor se contagia, pero es algo genuino, es algo que tú puedes sentir y es ese gozo inexplicable del Espíritu Santo. Pero en cambio, cuando es una risa o algo vacío, tú sientes, te das cuenta de que tal vez me estoy riendo, como me estoy burlando y no tiene mucho sentido. Esta es la distorsión del temperamento sanguíneo. Vamos con el siguiente. ¿Cuál nos faltaba? Ya dimos los 3, ¿cuál nos falta? No, flemático. Muy bien. A ver, entonces, nuevamente, vamos a la escuelita. A mí me gusta volver a la escuelita. Entonces, ¿cuáles eran las características del temperamento flemático? Recuérdenme, ¿quién se acuerda? Acuérdense que en la historia que nos contó el Javi era el flemático, si les ayuda a relacionar. Muy bien, son diplomáticos, ya, son pacientes, tienen mucha armonía, ya, pacificadores, exactamente. ¿Qué pasa cuando este temperamento se distorsiona? Ya no son diplomáticos ni armoniosos, sino que son pasivos y muestran una pasividad indiferente. Entonces, está viendo, yo soy flemática, estoy viendo que el mundo se acaba y estoy pasiva viendo cómo el mundo se acaba y como a mí no me afecta, allá, ¿ya? ¿Qué pasa también cuando esto se distorsiona? Cuando el temperamento flemático se distorsiona, tenemos una falta de propósito. Y en vez de ser pacificadores, nos convertimos en personas ausentes. Y cuando hacíamos esta prédica, qué bestia, yo le decía al Javi, mi amor, esto me cacheteó porque ella decía, qué lindo, yo soy flemática, yo soy pacificadora, yo ayudo a que la gente pueda fluir y estoy evitando que haya conflictos y les ayudo a que las cosas, que puedan comunicarse mejor y les ayudo a resolver problemas. Pero cuando leí la distorsión de esto, dije, hijo de madre, o sea, también soy porque en cierto momento me he convertido en una persona pasiva y seguramente no me ha pasado solo a mí. Para ustedes mismos, ¿cuántos de ustedes en su vida se han trasladado de ser esa persona pacificadora a ser esa persona pasiva que se sienta a lo lejos, distante de lo que está pasando? Y como allá está pasando y a mí no me afecta, yo no hago nada. Entonces, el propósito de esta prédica es que cada uno de nosotros podamos ir identificando cuáles son los rasgos de temperamento que predominan en nosotros. Y aquí quiero hacer un ejemplo didáctico. Como ya se dieron cuenta, a mí me encanta ir a la escuelita. Y voy a pedir... El Javi me dice, no hay tiempo, pero sí hay tiempo. Entonces, aquí le voy a pedir a mi esposo que, por favor, se vaya a la batería, a su nuevo instrumento. Y voy a pedir a otros miembros de la alabanza también que me ayuden. Véngase Steven,
Véngase la Emi. La Emi está por aquí. No importa. Entonces no importa. ¿Qué está ahí con los niños? A ver, ¿quién más está de alabanza? El Vladi está por aquí también. Véngase. A ver, 1, 2, 3 y ya. Y 4. Nosotros vamos a hacer un ejemplo. Ya. Voy a llamarle a la Catri, que medio creo le he visto que a veces el piano medio le hace. Entonces, mi Catri, vente aquí al piano, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿De qué se trata este ejercicio? Y párenme bola los voluntarios designados dedocráticamente. Yo les voy a contar 3 y ustedes van a tocar una canción, la que ustedes quieran. La que ustedes consideren, la que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, ustedes van a tocar y yo voy a cantar. ¿Listo? Entonces, tal cual como hacemos en alabanza. Yo les cuento y empezamos. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3 y... En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Alto. Ya, esto es lo que pasa en la vida. En la vida, porque esto es un ejemplo de cómo funcionan los temperamentos, ¿ya? Entonces tenemos un temperamento sanguíneo que está ahí dándole a los solos, pero dándole ahí. Tenemos aquí a Catri, que estaba ahí haciendo lo que podía en el piano, el Vladi lo que podía en el bajo y el Javi lo que podía, de acuerdo a su criterio, en la batería. Gracias a los chicos de los ejemplos, pueden tomar asiento. ¿Y a qué quiero hacer referencia con este ejemplo? Lo mismo pasa con cada uno de nuestros temperamentos en la vida. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros los frutos, porque obviamente, ¿no es cierto? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Ya, perfecto. Entonces, si el Espíritu Santo vive en este cuerpazo, nos produce los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Dominio propio. El Espíritu Santo, en este caso, va a ser el director de la orquesta. ¿Ya? Y si yo les hubiera dicho, chicos, vamos a tocar ahora sí la bondad de Dios. 1, 2, 3, 4. Sonaba la bondad de Dios, como ustedes lo escuchan y lo hemos tocado aquí. Pero si hay ausencia del Espíritu Santo manifestado en nuestro cuerpo, suena como un cuarteto desafinado. Y nuestros temperamentos de igual manera se distorsionan y muestran esos rasgos y características caídas y lejos, apartadas totalmente del Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí en Gálatas 5, 22 y 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es, ustedes díganme, exactamente. El Espíritu Santo aquí no suprime quiénes somos, porque fuimos creados con un diseño por Dios, conforme con un propósito. Sin embargo, lo que hace el Espíritu Santo es que santifica cada rasgo de nuestra personalidad y lo amolda de acuerdo al diseño original. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la Biblia? En 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que el temperamento no se borra, nunca se borra. Quienes somos, nuestra esencia no se borra. Sin embargo, es redimido con Cristo Jesús. Se convierte nuestro temperamento en un canal para la manifestación de nuestro nuevo nacimiento. Y aquí quiero contarles que, bueno, parece que está como todo feo, ¿no? Como que chuta, ya tenemos nuestro temperamento, pero cuando estamos separados, distanciados del Espíritu Santo, no estamos conectados con la fuente que es Dios, sale a relucir cada uno de esos rasgos que no están tan lindos, ¿ya? Pero Jesús, que fue hombre también, fue hecho hombre cuando estuvo en esta tierra,
tuvo también cada uno de estos 4 temperamentos. Y Jesús pudo dominar cada uno de estos 4 temperamentos y manifestarlos de acuerdo a su diseño original. Y aquí voy a leerles algunos ejemplos que la Biblia nos dice de cada uno de los temperamentos. Por ejemplo, en Mateo 7, 28 y 29 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, esto se refiere al Sermón del Monte, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ustedes han visto que a veces hay personas que son súper autoritarias. A veces nos pasa con los jefes, ¿no? Que tenemos un jefe que está en su puesto de jefe, pero que es re autoritario para hacer las cosas y tú dices, chuta, o sea, qué feo que lidere de esta manera. A Jesús no le pasó jamás eso. Jesús, como les decía, era capaz de dominar sus temperamentos y de demostrar una autoridad sin arrogancia, un reflejo del temperamento colérico redimido. Acuérdense que para que cada temperamento pueda mostrar su diseño original, tiene que ser redimido a través de Cristo Jesús, ¿ya? Ahora, Jesús lideró con autoridad, pero no con imposición. Jesús no manipulaba, tampoco intimidaba. Su liderazgo, sin embargo, era firme. Él se paró cuando dio el Sermón del Monte y la gente podía ver autoridad en él. La gente podía ver que autoridad, pero no autoritarismo. Nunca fue prepotente, ¿ya? Aunque tenía todo el poder, nunca fue prepotente y era un colérico celestial, ¿ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo está en Juan 11:35, que es el versículo más corto de la Biblia, ¿no es cierto? Cuando dice que Jesús lloró, ¿ya? ¿Qué es lo que está mostrando aquí Jesús? Es ternura sin debilidad. Jesús era demasiado empático, tenía una capacidad para conectar con la gente, para sentir lo que la gente sentía. Y él, como dice Juan 11:35, lloró. Lloró con los que lloraban, como este versículo. También tocó a los intocables, como dice Marcos 1:41. Y sanó conmovido por compasión. Su ternura en este caso, en Jesús específicamente, no era debilidad emocional, era sensibilidad divina que restauraba y no que consumía. Su melancólico era un compasivo no quebrado. Vamos a ver el siguiente ejemplo que está en Lucas 10:21 y dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. ¿De qué nos habla este versículo? De un gozo sin livianidad. Entonces, Jesús se reía. Jesús estaba disfrutando de las fiestas, porque recordarán ustedes que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, también fue parte de varias fiestas donde hizo su primer milagro, que convirtió el agua en vino, ¿no es cierto? Y no nos dice específicamente cuántos días duró la fiesta, pero por lo que dice el relato, fueron bastantes, ¿no es cierto? Y Jesús fue parte de esa celebración. Jesús se pegó un farrón, dice el Javi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús se reía, estaba disfrutando de las fiestas y era buscado por niños y compartía con todo tipo de personas. Su gozo no era superficial, porque a veces podemos reírnos como de una manera superficial, vacía, pero el gozo de Jesús era gozo, no era superficial. Él no era un sanguíneo inmaduro, en lo que podemos caer cuando se distorsiona nuestro temperamento de lo que fue el diseño original, ¿ya? Y ahora vamos a ver en Marcos 4:39 lo que dice. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué es lo que está reflejando esto? Sin duda que Jesús tenía autoridad, ¿no es cierto? Pero también estaba reflejando paz sin ser pasivo. Como les decía anteriormente, ¿ya? Les decía que a veces yo decía, yo soy flemático, qué lindo ser pacificadora, qué lindo ser la persona que ayuda a solucionar los problemas.
Pero también me he convertido muchas veces en esa persona pasiva que se queda viendo como el mundo arde y no mueve un dedo porque está cómoda en su espacio. ¿Ya? Jesús no hizo eso. Su calma en medio de la tormenta mostraba una estabilidad sobrenatural. No era un flemático ausente, como muchas veces algunos de nosotros lo hemos sido, sino que él impartía una paz activa. Y el último versículo, yo creo que este es el último. Sí, ya, perfecto. Bueno, le voy a dar paso a mi esposo para que continúe con esto y le dé música. Mientras preparábamos esta prédica con Angie, nos dimos cuenta que salía la Biblia, así salía una manito como en los memes, así, nos cacheteaba cada rato. Nos daba una cachetada porque nos identificábamos con un montón de cosas. Resulta que nosotros tenemos nuestro temperamento y cada uno de nosotros somos hechos diferentes, ¿cierto? Y eso no está mal. No está mal que seamos diferentes, no está mal que Dios nos haya hecho de esa manera específica en la que somos, porque a veces vivimos la vida pensando que estamos mal, pensando que tal vez Dios cometió un error con nosotros. Y esto nos hace pensar que somos muy difíciles para que Dios pueda tratar con nosotros y con nuestros temperamentos y con nuestra forma de ser. En el Salmo 139, dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Aquí podemos ver el profundo amor que tuvo Dios al crearnos y el profundo amor que tuvo también al poner esa esencia y esa semillita de Dios en nosotros. Porque nosotros somos el reflejo, aunque imperfecto, aunque aún todavía en trabajo y en un trabajo constante, somos un reflejo de Dios. Somos hechos a la imagen de nuestro papá. Y eso es lindo saber que no somos un error y no somos un accidente, como alguna vez pensamos. No es que yo guarde ningún tipo de rencor con eso, pero en alguna vez yo sí le decía a mi mamá: yo sí fui un accidente, ¿no es cierto? Yo no fui planeado. Y ella me decía: sí, fuiste un accidente. No, mentira. Dios no te dice, Dios nunca te va a decir que fuiste un accidente. Tú fuiste creado con un propósito, y con un propósito mucho más grande del que crees. La historia que les contaba al inicio refleja a este hombre que tenía un montón de virtudes, y cualquiera podría decir: wow, este hombre tenía un montón de cosas buenas en su vida y podía representar de manera correcta lo que la sociedad piensa que es lo correcto. No robaba, no fumaba, no tomaba, no engañaba a su mujer, no hacía nada malo, nada que era considerado malo. Pero al final nos damos cuenta que todo este carácter se ve evidenciado como un carácter caído cuando le preguntan si es que estaba orgulloso de esto. Y él dice: sí, estoy orgulloso de todo esto. Porque el orgullo es una de las formas en las que Dios mete en la que Satanás, en la que el diablo mete esa espinita dentro de nosotros. Y adivinen qué, nos hace pensar que somos más de lo que somos, pero en el sentido en el que Dios no quiere que lo creamos. Porque Dios sí te dice que eres más que suficiente, pero te lo dice a su manera, no a la manera en la que el diablo te lo hace creer, que yo soy autosuficiente y no necesito de nadie para estar bien. En esta historia podemos ver, y hay un versículo que dice que si nosotros dejamos de actuar con amor, y acuérdense que el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo y es el fruto por excelencia. Y si nosotros dejamos de actuar con amor, significa que dejamos de actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque dice en este versículo que el que habla en lenguas, pero lo hace sin amor, es como un metal que resuena. El que libera demonios, el que sana a los enfermos, pero lo hace sin amor, es como un metal que resuena. Es como las olas que van y vienen. No estamos haciendo nada si hacemos las cosas sin amor. Y ese temperamento que Dios puso en ti, ese único temperamento que puso en cada uno de nosotros, es justamente esa marquita que Dios te está poniendo y te está diciendo: mijo, eres mío de esta manera. Y en este temperamento, ya sea que lo veas como una fortaleza o una debilidad,
te voy a ir perfeccionando, te voy a ir haciendo mejor, te voy a ir haciendo más conforme al pensamiento de Cristo. Cristo no vino por gusto acá, y peor a morir por nosotros. Cristo vino porque quería redimirnos, y no solamente en lo físico, como les dije. Él quería redimirnos también en lo emocional y en lo espiritual. Nosotros espiritualmente debemos dejar de preocuparnos, porque espiritualmente ya estamos sentados en regiones celestes, en la palabra lo dice. Y dice que nosotros estamos sentados allá con Él, en regiones celestiales, y ahí sentados con el Padre. Con lo que tenemos que luchar, como hablaba yo con una persona muy querida hace unos días, tenemos que luchar acá. Tenemos que luchar con la mente que nos dice que no somos suficientes y que nuestro temperamento es algo malo, cuando Dios lo puso en el mejor de los sentidos. Y créeme, cuando tú le entregas tu vida a Dios, cuando le permites tener el control de tus emociones, de tu mente, de tu razonamiento, Dios comienza a mostrar los frutos del Espíritu Santo en ti. Comienza a haber amor, comienza a haber paz, comienza a haber paciencia, benignidad, gozo, dominio propio. Ya no somos personas coléricas que hacemos las cosas a la manera del temperamento caído, que claro, como soy colérico tengo derecho a estar enojado con todo el mundo y a demostrar mi autoridad. No, me vuelvo un líder, y me vuelvo un líder amoroso con los demás. Y cada vez que nos ponemos a pensar las personas que tal vez son melancólicas, que esa tristeza es normal, no es normal. No es normal. Dios está trabajando en ti porque quiere que transformes esa tristeza en paz para el resto, que puedas sanar al resto con lo que tú fuiste sanado y dar de gracia lo que recibiste de gracia de parte de Dios. Y si eres una persona que se identifica más con un temperamento sanguíneo, que soy muy alegre y todo, pero te das cuenta que la alegría tal vez es pasajera y es falsa, y que cuando viene el mínimo problema esa alegría se esfuma. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere, sí, que tengas ese temperamento, pero transformado a la manera de Dios. Quiere que tengas gozo de verdad, que estés feliz a través de las pruebas, que estés feliz cuando las cosas no salen bien, y que estés feliz incluso cuando no veas la salida, porque Dios está en control. ¿Qué pasa con un flemático? ¿Qué pasa conmigo? Me acostumbro tanto a la paz que se vuelve pasividad. Claro, como yo quiero estar en paz, mejor no me meto en problemas, me hago un ladito porque no me quiero ensuciar. Pero ¿qué pasa cuando me dejo guiar por Dios? Esa paz me permite dar paz al resto también. Que cada vez que puedan ver algo en mí, algo bueno que Dios ha hecho en mí, sea esa paz que sobrepasa el entendimiento. Que digan, ¿cómo este tipo, a pesar de los problemas que tiene y a pesar de las situaciones por las que está atravesando, está tan tranquilo? Está pacífico. Es porque Dios pone la paz y porque el Espíritu Santo se comienza a desbordar de mí sin yo tener que hacer mucho, simplemente aceptar que Dios está en control. Amén. Yo quiero terminar esto orando y pidiéndole a Dios que sea cada vez mostrándose de mejor manera a nosotros. Papito Dios, míranos, Señor, como esa hechura perfecta y como esa intención original que tuviste con nosotros. Gracias porque a pesar de que no nos consideramos perfectos, tú pusiste mucho de ti en nosotros y por eso nos amaste tanto que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, para que tengamos redención, para que tengamos liberación, Señor, y para que nuestras emociones no nos jueguen tan en contra. Si estamos contigo, nadie contra nosotros. Eso dice tu palabra. Y nosotros nos acogemos a eso, Señor. Gracias, papá, por tu Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ya no está cerca de nosotros, sino que está dentro. Y cada vez que nosotros nos dejamos usar por ti, permitimos que el Espíritu muestre sus frutos y que esos frutos comiencen a aflorar en todas las situaciones de nuestra vida. Porque nos permite ser luz, como dice en Mateo 5:14. Dice que somos luz y somos sal en este mundo. No somos creados simplemente para venir y vivir. Estamos aquí para ser un testimonio vivo de lo que eres tú. Y te damos gracias, papá, por esta hermosa revelación que tienes con nosotros, porque sabemos que si nos dejamos usar por ti, ya no vamos a ser como metales que resuenan, sino que vamos a actuar en amor cada vez que lo requiera. Cada vez que la situación lo requiera, vamos a actuar con amor, y así vamos a presentarte a ti
como ese hombre perfecto. En la Biblia dice que no hubo uno solo que haga lo bueno hasta que llegó Cristo. Cristo sí era bueno, y Cristo logró dominar cada uno de los temperamentos y cada una de las cosas que para nosotros es complicada. Él lo hizo a la perfección. Y adivinen qué, Jesús dijo que podríamos hacer cosas mayores de las que hizo Él. Así que siéntanse afortunados cuando sepan que Cristo vive en ustedes, porque cuando Cristo está ahí, nada es imposible. Amado Dios, también esta mañana queremos aprovechar para pedirte que nos muestres en qué debemos cambiar. Para que nos muestres, papá, cuál ha sido esa distorsión que hay en cada uno de nosotros, y una vez que la podemos identificar, la llevemos a la cruz con Cristo Jesús para ser redimidos, y que podamos reflejar ese carácter de Dios en nuestro temperamento. Confróntanos, papá, muéstranos lo que quieres tú que cambiemos. Muéstranos lo que tengamos que cambiar, papá, y también permítenos cada día ser más dependientes de ti. Reconocer que depender de ti no es demostrar debilidad, sino es demostrar que solamente contigo podemos estar bien. Así que muéstranos eso que nos está haciendo daño, o que tal vez está intrínseco en nosotros y con lo que hemos vivido por tanto tiempo, pero hoy lo reconocemos y lo llevamos a la cruz. Hoy te entregamos esos temperamentos pasivos, hoy te entregamos ese temperamento de alegría o risa vacía, y te pedimos que los cambies por gozo, que lo cambie por paz. Te pedimos que redimas cada uno de esos temperamentos distorsionados y nos lleves a reflejar el diseño original. Ayúdanos, papá, a cumplir el propósito con el que fuimos creados. Ayúdanos, papá, a ser cada día más como fue Jesús. Ayúdanos a recordar que Jesús, a pesar de haber sido humano y de estar en esta tierra en esa condición de humano como cada uno de nosotros, Él pudo dominar su carácter solamente porque estaba conectado contigo, con esa fuente de paz, con esa fuente de amor. Ayúdanos a reconectar contigo y a ser ese instrumento y a ser esos representantes dignos de ti. Hoy te damos gracias por lo que haces en nuestra vida, por lo que nos muestras, por confrontarnos, papá, porque eso nos ayuda a crecer. Gracias por lo bueno que eres y por todo lo que haces en nuestras vidas. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso, si le va a dar, dele un buen aplauso, por favor.